Hoy a las 10 de la mañana van a pasar cosas importantes en la Argentina. Por un lado, hay reunión de la Corte Suprema, después de muchos días de filtraciones de que van a resolver la situación procesal de Cristina en la causa vialidad. Una causa absolutamente armada, con un único objetivo, que fue tenerla durante todos estos años a Cristina Fernández de Kirchner sentada en el banquillo de los acusados, en un juicio oral, con tapas de diarios, tratándola de chorra, de regalar la obra pública, etcétera, 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 para lograr una condena que no lograron en otra enorme cantidad de causas que se cayeron por inexistencia de delito, cosa que debería haber pasado con esa. Hoy a las 10 de la mañana la Corte Suprema tiene reunión. La Corte Suprema no está obligada a tratar esto, porque no hay nadie que lo obligue, no hay nadie que la controle. Lo puede tratar hoy, lo puede tratar mañana, el jueves, el viernes o dentro de 40 años, como han hecho con causas que no trataron nunca. Es raro y todo indica que si no lo resuelven hoy, lo resolverán pronto, porque hay una presión fenomenal de parte del poder económico, del poder mediático, de embajadas, incluso del gobierno nacional, para que esto suceda y finalmente tener una foto que desean hace por lo menos 12 años, del 2013 para acá, que es la de Cristina presa. Eso es a las 10 de la mañana. Veremos si la Corte lo resuelve hoy o lo pospone unos días. A las 10 de la mañana también, el ministro de Economía, Luis Caputo, junto con su equipo, con Santiago Bausili, que es su socio en la consultora Anker, y con José Luis Daza, que es el número 2 del Ministerio de Economía, van a explicar que van a tomar más deuda. Deuda, 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 deuda. En lugar de dar una conferencia de prensa, como deberían, van a carajo, que es el stream de su grupo de choque paraoficial, liderado por el Gordo Dan, para que mientras ellos dicen que van a tomar más deuda, los aplaudan y se rían y le echen la culpa a que tienen que tomar deuda por la culpa de los kirchneristas, a los cuales hay que meter presos. Si diera una conferencia de prensa, le podría pasar como la última vez que dio una conferencia de prensa, que se enfrentó por primera vez a un periodista, a Jonathan Eyguier, que le preguntó: ¿el ministro Caputo no le da confianza al ciudadano Caputo, que tiene toda su guita declarada y declara bastante poco afuera del país? Según su declaración jurada, Caputo tiene el 99,99% de su guita líquida afuera del país. La declarada. La declarada. Caputo declaró un patrimonio de poco más de 4,5 millones de dólares total. Quienes vienen del mundo financiero y les preguntaste dicen: mira, Caputo tiene bastante más que esa plata. Pero bueno, la que declaró la tiene el 99,99% afuera. ¿Será por eso de que tiene un montón de plata no declarada que fue tan insistente en decir que la AFIP no persiga más y que yo puedo usar mi plata que no puedo justificar sin que la AFIP me pregunte? Entonces a las 10 de la mañana, hoy la Corte puede meter presa a Cristina, veremos qué hace. Hoy Caputo anuncia más deuda, eso es concreto. 9.000 millones de dólares más de deuda, porque nos van a endeudar todos los meses, como habíamos advertido. Y hoy también Milei está en Israel apoyando un genocidio. Milei se fue de gira, una parte con agenda de jefe de Estado, se juntó con el Papa, se juntó con la premier italiana, con Macron, el francés, etc. Otra parte de su propio tour, como este foro económico en Madrid. Y ahora va a Israel, de hecho ya está en Israel, para apoyar un genocidio. Ahora un rato voy a leerlo, igualmente se los vuelvo a recomendar la nota de Laura Carpineta, nuestra compañera. Hay una sección ya en el Destape dedicada a lo que sucede en Franja de Gaza, donde hay que repetir que jamás cometió un atentado terrorista repudiable e injustificable, que asesinó a más de 1.000 personas en Israel, secuestró a 250 personas, algunas siguen secuestradas, las tienen que liberar, y que en respuesta de eso y en represalia, Israel está cometiendo un genocidio en Franja de Gaza, con más de 50.000 muertos, más de 100.000 heridos, mujeres, niños, 14.000 niños que están por morir de hambre, y hospitales que reciben a niños, no a combatientes, a niños con balazos en la cabeza. Y Milei va a ir a apoyar eso.
Ese es el resumen del día de hoy. Cristina presa, Caputo que endeuda y Milei que apoya un genocidio. Y como tales, esta lógica de endeudamiento sistemático para hacer negocios, porque la deuda no es que Caputo toma deuda porque es burro ni porque es torpe. Caputo toma deuda porque es un negocio. El negocio de Caputo es la deuda. Lamentablemente tenemos en la Argentina al tipo que más deuda tomó en el planeta. Campeón mundial de deuda. 45.000 millones de dólares con Macri, 20.000 millones de dólares con el FMI con Milei, 10.000 millones de dólares con el Banco Mundial, 10.000 millones con el BID y ahora todos los meses nos va a endeudar 1.000 millones de dólares más. Y la única forma de que eso cierre es con persecución y miedo. Lo hizo la dictadura, con Martínez de Oz a la cabeza y con Videla como ejecutor del terror para sostener un plan económico de valorización financiera y de endeudamiento. Lo hizo Macri, con el mismo Caputo y la misma Patricia Bullrich en deuda y represión, y ahora lo hace Milei. El único plan económico que tiene el gobierno es la deuda y solo cierra con miedo y persecución. Esta semana, y lo quiero volver a mencionar, vimos la detención arbitraria e ilegal de Juan Grabois. ¿Acaso, no voy a decir el único, pero creo que me alcanza una mano para nombrar a los dirigentes políticos fuera de roles de gestión? Aclaro eso porque a veces se le pide mucho a toda la dirigencia política. El que está en gestión, la verdad que tiene mucho laburo, ¿eh? Pero el que no está en gestión ejecutiva tiene bastante más tiempo para poner el cuerpo, para estar. Y Grabois ha sido un ejemplo en este año y pico de gobierno de Milei, de poner el cuerpo, de estar adelante, de ir, de no solamente tuitear, sino de llevar adelante causas judiciales, de meterse con los temas claves de este gobierno, como fue el tema de alimentos, que nosotros revelamos que esos alimentos estaban escondidos en los galpones de Sandra Petovelo y por vencerse, pero Grabois ya hacía un par de meses que había denunciado eso judicialmente, e insistía, y es el que lleva adelante eso, y el único que fue y puso el cuerpo en los galpones exigiendo que repartieran la comida. Y también en el caso Libra, que es el que organizó a los damnificados y el que impulsa con su equipo de abogados esas causas. Y el otro día fue a sostener el Instituto Juan Perón. Según la ley bases no se puede disolver, según la ley bases de este propio gobierno no se puede disolver, pero fue ahí. Y Milei y Patricia Bullrich dieron la orden de detenerlo. En un contexto, ayer lo decía Nicolanto, yo no lo había pensado, muy inteligente, justo después de que muere el Papa Francisco. Grabois era alguien muy cercano al Papa Francisco y contaba Nico ayer, por eso se llama hacer periodismo, poner las cosas en contexto. Desde que murió el Papa Francisco, empezaron a detener curas en las movilizaciones, como el cura Paco Olveira, o a detener a Juan Grabois, hombre muy cercano al fallecido Papa Francisco. Y lo detuvieron de forma ilegal. Y no lo digo yo, lo dijo Patricia Bullrich ayer. Mirá. La orden de detención a Grabois, ¿la dio el presidente en persona y usted? No, el presidente estaba fuera del país. No, entiendo que está fuera del país, pero la orden la dio él y usted. Bueno, nosotros consideramos que había una acción en flagrancia de una usurpación y había policías que estaban en riesgo porque había 4 policías adentro de la sede tomada, usurpada, y bueno, y consideramos que había que actuar. Ok, pero por eso, ¿la decisión la tomó el presidente y usted? Bueno, el presidente siempre está de acuerdo con estos temas. El valor a la propiedad privada está absolutamente en contra de las usurpaciones. Yo estuve en contacto con el equipo de gobierno, con el jefe de gabinete, estuvimos en contacto con la ministra Petovelo de lo que estaba pasando y sabíamos que teníamos que actuar. ¿Sabe que Patricia Bullrich reconoce que ella dio la orden de detener a un ciudadano? Dijo que estaban en conversación con el juez, que el juez no había resuelto nada y que ella dio la orden, lo dijo en varias entrevistas,
de ir a detener a la que ella consideraba el cabecilla de la movida, que es Juan Grabois. Si había un delito, tenían que ser detenidos todos los que estaban ahí. Pero fue detenido uno solo, la cara visible. Y eso es una tecnología del terror, así se denomina, que es, si le pasa esto al líder, ¿qué queda para el resto? Y lo que quiere es desmovilizar y generar miedo. Y el propio Juan Grabois lo definió de esta forma. Las condiciones de labor que tienen en ese lugar espantoso que es la Superintendencia de Investigaciones son paupérrimas, están presos ahí adentro, no tienen computadoras, hacen todo a mano, son pibes muy humildes de 22 años que acaban de aprender a usar un arma, una cosa terrible. Pero ellos tienen olfato. La última vez que yo estuve en una comisaría así, ¿sabes cuándo fue, Gato? El 20 de diciembre Del 2001. del 2001. Claro, me acuerdo. Entré al mediodía y a la tarde ya había varios muertos. Yo vi pibes caer el día que me detuvieron a mí. Pero era legal la detención, era estado de sitio, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Estos nos tienen un estado de sitio informal. Total. Estamos en estado de sitio en la Argentina. Estamos en estado de sitio. Pero ¿sabes lo que pasó al día siguiente? No había más gobierno y Patricia Bullrich, esta misma Patricia Bullrich, ya no era más ministra porque se había ido corriendo y en helicóptero. Y así va a terminar este gobierno. Estamos en estado de sitio, dijo Juan Grabois, y es una buena definición. En el estado de sitio están suspendidas las garantías constitucionales. La última vez que tuvimos estado de sitio, como bien recuerda, asesinaron a 40 personas. Patricia Bullrich era parte de ese gobierno. Sturzenegger era parte de ese gobierno. Pero por lo menos habían declarado el estado de sitio. Acá hay una ministra de Seguridad que dice él, adentro. Y eso es absolutamente ilegal. Como es ilegal todo lo que se está discutiendo en torno a Cristina. Yo quiero volver a insistir que esta causa, por la cual ahora a las 10 de la mañana puede ser que suceda, puede ser que la Corte lo posponga unos días, ¿sí? Vamos a esperar, o sea, lo sabe solo la Corte y la verdad que es parte de la locura que hay en este país y en este Poder Judicial de que la Corte no tenga un listado de causas pendientes público y un cronograma de cuándo va a resolver esas causas pendientes. Y no lo hacen simplemente porque la resolución de las causas no es por orden de llegada, no es por su importancia institucional, sino es mirando el calendario electoral y los balances de las empresas que los auspician. Ese es el orden de resolución de causas en la Corte Suprema. Así que en función de esas dos cosas, del calendario electoral y de los balances de las empresas que los manejan, la Corte va a resolver hoy o cuando quiera el caso de Cristina. Pero lo cierto, como dice Juan Grabois, es que estamos en estado de sitio. Y algo parecido dijo ayer Oscar Parrilli, el senador nacional de Unidad Ciudadana, y que es muy cercano, obviamente, a Cristina. No es la Corte, en realidad son títeres, monigotes, señores que están sentados ahí en la Corte, que son la guardia pretoriana del poder y que son instrumentos de la persecución política que están llevando adelante no solamente contra Cristina Kirchner, sino contra todo el peronismo. Y que están a punto, por lo menos todo indica que va a ser esta semana, de dar un paso histórico en la Argentina, que va a ser que terminemos con la democracia que habíamos logrado conquistar en el 83 hasta aquí, una democracia sin proscripciones y una democracia sin fraude. Acá no es solamente Cristina Kirchner o el peronismo, esta es la democracia. Se están llevando puesta la democracia en la Argentina, porque fíjense qué casualidad, ¿no? A los 3 días, a los 4 días que Cristina dijo que va a ser candidata, salieron todos estos voceros a apretar a la Corte, a decirle que la Corte tiene que, antes del 19 de julio, que vence el plazo de presentación de listas, tiene que fallar. Bueno, ahí estaba Parrilli planteando esto, que se están llevando puesta la democracia, y es cierto. Y es cierto. Ayer hubo muchos apoyos a Cristina. El Movimiento Derecho al Futuro, que lidera Axel Kicillof, publicó este spot también. Estamos en momentos donde vivimos bombardeados y rodeados de odio, de insulto y de crueldad.
Mientras recrudece el odio, recrudece también la persecución judicial. Parece que quieren condenar de nuevo a Cristina. Por eso desde acá dejamos en claro, basta de persecución, basta de partido judicial. Ese era un spot que difundió ayer el Movimiento Derecho al Futuro. Axel Kicillof fue ayer al PJ, ahora voy a hablar un poquito de eso, pero quería mostrar también otros apoyos que recibió, como el caso de Gildo Infran, el gobernador de Formosa. Ahora veo los canales Meta que en cualquier momento le llevan preso a la presidenta del Partido Justicialista, el partido mayor de la oposición. Bueno, es justo en una etapa en donde para nosotros tiene mucho valor y conocimiento ya de que viene del 56. No quiero hacer la historia porque si no, no voy a poder cerrar rápido. Solamente le digo que esto logramos con unidad, con organización y solidaridad. Un pueblo unido nunca será vencido. Mientras tanto, en la tele, como recién decía Infran, están muy apurados, muy apurados. Si no, fíjense ayer a Jonathan Viale, desde la señal del Grupo Clarín, apurando a la corte, pero encima, fíjense cómo queda expuesto, ahora les voy a decir quién es el de la corte que está más apurado, mirá. Enojarse a los muchachos de la corte, trabajen, solamente eso. Mirá. Son muy sensibles, laburen mañana, el jueves, laburen muchachos, vamos, activen. Beso a Ricardo, ¿no? No, exactamente cuidado. Todo lo contrario, no venía por ese lado, pero ustedes saben. Pobre, te expuso tu compañero, Johnny, sé que no te quiere mucho. Primero, miren el gestito de decirle a la corte así, dicho por el vocero del Grupo Clarín. Vamos a aclarar algo. Que Viale siga estando ahí, no solo por todo lo que había hecho antes, sino después de quedar expuesto, que trucan las entrevistas con el presidente, y el Grupo Clarín lo sostiene ahí como su cara, habla de su indignidad, y habla también de que eso ha dejado de ser un espacio periodístico, simplemente es un espacio de comunicación institucional. Esto que le hace Jonathan Viale a la Corte, es el Grupo Clarín diciéndole a la Corte, dale. Jonathan Viale no tiene el poder de decirle eso a la Corte Suprema. Y además su compañero lo expuso porque dice Ricardo Lorenzetti, que es el que está filtrando hace rato que quiere sacar el fallo rápido. Lo dijo públicamente y eso motivó una recusación de Cristina. Lo dicen sus voceros mediáticos. Es re fácil, loco. Fíjense a quién le da entrevistas Lorenzetti y quién dijo que el fallo salía rápido. Lo dijo Eduardo Feynman. Y ahora su compañero lo expone porque le dice Ricardo, no, porque los que están no convencidos de avanzar rápido son Rosati y Rosenkrantz. Sobre todo Rosenkrantz, que no es que no está convencido de ir contra Cristina. Él quiere 12 años. Entonces están en esa disputa. Y Viale les hace así. Bueno, en este contexto ayer fue el acto en la sede del PJ. Mostremos un poquito las imágenes. La verdad que fue mucha gente ahí a la puerta de Mateu, al 100. Mucha militancia, sindicatos, organizaciones políticas. Ahí se ve no sé cómo se llama, el estandarte. Ahí está, los estandartes de la Cámpora. La convocatoria formalmente era porque ayer era 9 de junio. 9 de junio siempre se recuerda el Día de la Resistencia por los fusilamientos de José León Suárez, ¿sí? Del año 1956, cuando la dictadura en ese momento de Aramburu y Rojas decidió secuestrar gente y fusilarla en unos basurales, en José León Suárez. Algunos de esos fusilados sobrevivieron y Cristina hizo ayer un paralelismo sobre eso, que es muy interesante. Sí, ahora la vamos a escuchar. Pero antes que eso, ayer llegó Axel Kicillof también.
Acá estamos viendo la imagen, llega con Verónica Magario, la vicegobernadora, con Andrés Larroque, estaba Carlos Bianco también, su ministro de gobierno, y fue a apoyar a Cristina, como corresponde, porque en este momento se trata, en términos personales, de Cristina, pero se trata también de que si la dirigencia política, social, económica, si los empresarios, los sindicalistas, la sociedad permiten que esto suceda, quedan todos entregados. Porque a todos les va a pasar. Si permitimos que el poder económico, a través de un grupito de jueces, decida quién va en cana y quién no va en cana, todos están a tiro de ir en cana. Y a pesar de que haya diferencias en estrategia electoral, en estrategia política, en este momento es importante esto. Y Kicillof fue al PJ. Y quiero remarcar esto porque cuando llegó, un grupito, y es pequeño, y siempre hay en todas las fuerzas políticas espacios que no entienden la importancia del momento. En vez de celebrar que a pesar de las diferencias coyunturales, de estrategia, incluso de liderazgo que puede haber, que son normales y naturales y van a suceder siempre, cuando Kicillof llegó lo empezaron a no insultar, pero sí a agredir con una canción que ya habían cantado. Mírenlo. Llegando, sí, varias camionetas a la sede del Consejo Nacional del Partido Justicialista. Si escuchan de fondo. Ahora cuando se bajen nos enteraremos. Entendemos que puede llegar a ser Axel Kicillof, que como bien ustedes contaban, terminó una reunión en La Plata y estaba viniendo para acá. Es la canción que inauguraron en un acto que encabezó Máximo Kirchner. De su mamá, pero entendemos que si querés otra canción, dice ahí. Quien llegó hace... Vení, te presto la mía. Confirma. Sí, esa es una canción que hicieron en un acto que encabezó, recuerdo, Máximo Kirchner, directamente contra Kicillof, y que ayer este grupo que estaba ahí, repito, no eran todos y por eso no hay que generalizar, pero que vale la pena remarcarlo. La verdad que no es momento para cantarle esa canción a un gobernador que va a apoyar a Cristina. Que lo ha dicho siempre, recién les mostré el spot, que siempre la ha sostenido, siempre ha dicho que ha sido perseguida. No es que fue esta vez y no fue las anteriores. Digo, ese sector debería revisar, entiendo yo, ese tipo de canciones y sobre todo en el momento en que canta esas canciones. Bueno, vamos a lo que dijo Cristina ayer. Vamos a repasar algunos de los fragmentos, por ejemplo, el tape número 13, donde habla justamente de este gobierno. Esto que describía recién muy bien Leo, este gobierno cachivache, si se me permite, es un gobierno cachivache, finalmente va a fracasar porque han fracasado estos modelos históricamente. Y seguramente piensan que cuando esto finalmente fracase no haya nada organizado de manera tal que puedan digitar que lo sustituya y que sea algo que no ponga en riesgo las ingentes ganancias que tienen estos grupos hegemónicos y que quiero decirlo con nombre y apellido también, ¿no? Porque este grupo hegemónico económico que un día está en la siderurgia y ahora está en Vaca Muerta, el grupo hegemónico Clarín, que no deja de... A los argentinos le va horrible, pero a Clarín cada vez le va mejor. Está hablando de Pablo Roca, el grupo Techín, y está hablando del grupo Clarín, que a ese lo dijo con nombre y apellido, con Héctor Manieto. Es interesante esto, sobre todo al repasar la historia. Yo conozco mucho la historia del grupo Clarín, hice una serie documental que, disculpen el autobombo, pero les recomiendo que la vean, porque muestra esto y muestra cómo desde 1945, que se funda el diario Clarín, el 28 de agosto, unas semanas antes del 17 de octubre del 45, nace Clarín, y todos los gobiernos, todos, incluido el primer peronismo, todos le dieron algo. Todos.
algún favor, algunos grandes, otros chicos, la dictadura papel prensa, los gobiernos en la democracia le permitieron conformar un multimedio, los anteriores le dieron créditos, otros papel, el peronismo le dio papel de diario sistemáticamente. Así que se llevó bien con todo, hasta Cristina. Incluso con Néstor Kirchner. Tuvo un buen vínculo y Kirchner les aprobó la fusión Cablevisión Multicanal. Y con Cristina fue la única vez en la historia de ese grupo que se rompió ese vínculo. Y esa ruptura explica mucho de esta condena que pueden confirmar en las próximas horas la Corte. Y también explica mucho, vamos al tape 16, esta frase que hizo Cristina trazando una analogía y una metáfora y un cruce histórico muy interesante entre el 9 de junio del 56, 9 de junio del 56, que fue la noche en la cual se desató la Operación Masacre, que es el operativo militar que utilizó Rodolfo Walsh después para ponerle al libro Operación Masacre, donde muestra el secuestro y el fusilamiento de distintas personas, algunos militantes políticos, otros no, en los basurales de José León Suárez. De esos fusilamientos hubo varios sobrevivientes, y es la frase que escuchó Rodolfo Walsh que dio origen a su investigación, que es: hay un fusilado que vive. Uno de los sobrevivientes era Juan Carlos Libraga, que sobrevivió a los fusilamientos. Y Cristina hace una parábola histórica muy interesante ayer al unir, coincidió, la verdad que fue una coincidencia este apuro de la Corte con el 9 de junio, que es este día, y trazó esta parábola que es realmente interesante, mirá. Agradecerles a todos y a todas la presencia acá en el partido. La verdad que se armó un acto que, por eso te digo lo de la casualidad, ¿viste? Siempre el de arriba decide cómo se... Y sí, mirá, sí, por eso estoy sentada acá. Porque yo soy una fusilada que vive, en definitiva. Soy una fusilada que vive. Soy una fusilada que vive. Realmente. Y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios esto, ¿no? Esto de estar viva. De paso les recomiendo vuelvan a leer toda la obra de Rodolfo Walsh, incluida Operación Masacre, y incluida la carta que escribió Rodolfo Walsh a la Junta Militar y la estaba repartiendo el 25 de marzo del 77, cuando fue secuestrado. ¿Y por qué les traigo esto? Porque quiero poner un fragmento más de Cristina, que explica un poco lo mismo que Walsh en esa carta, que el peor crimen de la dictadura no eran las torturas, las desapariciones, los secuestros, los asesinatos, sino que era el sometimiento a la miseria planificada a millones de argentinos. Y es lo mismo que está haciendo hoy Milei y Caputo. Caputo es a la democracia lo que Martínez de Oz fue a la dictadura. Y está sometiendo a millones de argentinos de las próximas generaciones a una deuda impagable. Y está libre. Esto decía Cristina ayer. Hay momentos en la historia que cuando determinados personajes caminan libres por la calle, estar adentro por ahí, cuando estás en la política, es un certificado de dignidad personal y política. Así que, miren, mientras caminen por la calle libres de polvo y paja, los que hicieron megacanjes, endeudaron 2 veces al país con el Fondo Monetario y lo siguen endeudando sin saber dónde están los miles de millones de dólares. Los de las autopistas, de los parques eólicos, los del correo sin dar respuesta, siguen en libertad. Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo, porque lo siento de esa manera. El megacanje fue Federico Sturzenegger con Domingo Cavallo. Zafaron. Correo, Mauricio Macri. Zafa hasta ahora. No solo zafa de no pagar su deuda, sino que el juez Lijo, que querían poner en la corte, sigue durmiendo la causa penal de que Macri le quiso condonar la deuda a su familia. 8 años van. Ni a indagatoria lo llamó. Pero el interesante es Caputo. Caputo tiene una causa judicial absolutamente muerta, ahí quieta, cajoneada por la jueza María Eugenia Capuchetti. Curiosamente, la misma jueza que apuró para sacarse de encima
y no siguió lo que había que investigar en el caso del intento de magnifemicidio de Cristina, esa la hizo rápido, para que fuera un caso de inseguridad en el barrio de Recoleta. Pero en el caso de la deuda con el FMI, la que tomó Caputo con Macri, está ahí, quietita, y tiene todos los elementos. Porque la deuda que tomaron con Macri fue ilegal, no pasó por el Congreso, no hubo ni siquiera un expediente, hicieron el expediente después de tomar la deuda, no ingresaron los pagos al presupuesto, no hubo control sobre ese presupuesto y toda esa guita se fugó. Y todo lo tiene documentado la jueza Capuchetti. Y Caputo sigue libre. Y no solo sigue libre, sino que a los 45.000 millones de dólares que nos clavó con Macri, le sumó 20.000 ahora con Milei, 65.000 millones de dólares un solo tipo. Récord en el mundo. No debe haber persona en el planeta que haya conseguido tanta deuda. No hay, de hecho, país en el planeta que tenga tanta deuda. Si uno mira con el FMI, ¿no? Si uno mira el ranking de deudores del FMI, lo encabeza la Argentina, con más de 60.000 millones de dólares. Los otros 9, del puesto 2 al 10, no suman todo lo que debemos nosotros. Y en medio está Ucrania, que está en medio de una guerra. ¿Entendés que es ridículo lo que hizo Caputo? Y sigue tomando deuda, y sigue sometiendo a la miseria planificada a los argentinos de hoy y a varias generaciones. Es impagable esa deuda. Impagable. Y les decía que hoy, a las 10 de la mañana, la Corte se reúne para ver qué hace con Cristina, y a las 10 de la mañana Caputo va a charlar con el gordo Dan. Va al stream carajo. Acá estamos mostrando el anuncio. Dice, mañana con gran parte del equipo económico estaremos explicando el porqué del fin de las LEF y el tema reservas, repo, Bopreal y más. Edición matutina, 10 de la mañana, porque a la noche el halcón Feli N, que es Felipe Núñez, no puede, es su cumple. Mentira, amigos, salen a las 10 de la mañana porque abren los mercados. Y también, creo yo, están apostando a que la Corte resuelva y distraiga con Cristina mientras ustedes vuelven a endeudar al país. Porque la persecución judicial es política económica. El lawfare no lo cubren las secciones judiciales, lo tiene que cubrir la sección economía. Se persigue judicialmente para hacer negocios, para tomar deuda. Lo hizo Macri y lo hace este gobierno. Y a las 10 de la mañana, Caputo va a ir a contarle a sus amiguitos para que lo aplaudan cómo toma deuda, porque no se banca una entrevista periodística. Y va con su socio Bausili y con José Luis Daza, esperando que la Corte distraiga, veremos que resuelve la Corte, con la condena a Cristina. Y si lo logran, bien jugado. Pero están haciendo eso, mega endeudando al país. Otra vez. Lo decíamos hace unos días, cuando empezaron a pedir nueva deuda con privados y les ofrecían una tasa de interés del 30%. Caputo nos endeudó, no solo con el FMI, con el Banco Mundial, con el BID, etcétera. Hace unos días sumó 1.000 millones de dólares a una tasa de interés del 30% anual. Con un dólar planchado, esos 30% anual en dólares. No hay negocio legal en el mundo que te dé eso. Y habría que ver si los narcos tienen 30% anual en dólares. Con la nuestra. Y advertimos en ese momento que como el gobierno no tiene plan económico, y su único plan económico es llegar a las elecciones, y llegar a las elecciones con dólar planchado e inflación planchada gracias a ese dólar planchado, con el costo que tenga eso, la única forma que tiene de hacerlo es con deuda. Y Caputo anunció ayer que todos los meses nos va a endeudar de acá a fin de año en 1.000 millones de dólares. Todos los meses. Pero si el programa económico funciona fenómeno, ¿por qué necesitan 1.000 millones de dólares todos los meses? Más 2.000 que van a sumar ahora. 9.000 millones de dólares nos van a endeudar de acá a fin de año. 9.000 millones de dólares. Solo eso sería impagable. Solo eso ya sería impagable. Pero además le sumaron 10.000 con el BID, 10.000 con el Banco Mundial, 20.000 con el FMI y los 45.000 que nos dejó de la gestión anterior. Eso es lo que va a pasar hoy. Y a partir de hoy. Todos los meses 1.000 millones de dólares. Y eso es lo que hay que frenar. Y es criminal. Era tan obsceno que a sus amigos especuladores les habían puesto un parking es que por lo menos se tienen que quedar un tiempito, de 6 meses.
No hay que ser muy bicho para ver que eso era las elecciones. Ahora eliminaron ese parking. Vamos a ver a qué tasa se lo dan. La última vez le dieron 30% anual. Es criminal. Están comprando las elecciones con deuda. Caputo y Milei están comprando las elecciones con deuda. Y mientras Milei está de viaje. Milei está en Israel, fue a dar una gira, estuvo en un foro económico en Madrid, ahí dijo muerte al socialismo, en esta loa a la muerte que tiene Milei, sistemática. Compartió, y por eso lo llamamos Agustín Laje hace un rato, en ese viaje compartió un tuit donde dice que no se puede convivir con nosotros. Porque dice zurdos, pero no es zurdo, no es que seas de izquierda, no se puede convivir con el que piensa distinto según Milei. Y por eso persigue, por eso reprime, por eso golpea. Porque en realidad no es que no quieren convivir, no quieren que digamos todas estas cosas. No quieren que digamos que están endeudando a generaciones, a cambio de sacar un par de votos más en octubre. Y Milei fue al Muro de los Lamentos ayer, un lugar importante, histórico. Y fue a decir que va a apoyar a Israel mientras Israel comete un genocidio. Mirá. Y por las manifestaciones de cariño permanente, quiero que sepan que todo lo que hago por Israel lo hago de corazón, porque creo que es la causa justa y porque es la causa de Occidente. Así es que gracias, gracias, y seguiré estando siempre a su lado. Gracias, Javier. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Vuelvo a recomendarles que lean la nota de Laura Carpineta hoy en el Destape. Yo les voy a mostrar algunos fragmentos nada más. Este es el título. Milei llegó a Israel para expresar todo su apoyo mientras Gaza se sume en el hambre y la desesperación. Tras su gira europea, el presidente planea reunirse con las máximas autoridades israelíes a partir de este martes y dar un discurso en el Parlamento, el apoyo a la ofensiva contra Gaza. Y les quiero leer 2 párrafos, porque Laura es una tremenda especialista en estos temas. Síganla en el Destape, en sus redes, y lo explica mucho mejor que lo podríamos explicar, que lo podría explicar yo por lo menos. Dice, el ataque de Hamás mató a más de 1000 israelíes, secuestró a más de 250, hoy 90 siguen en Gaza, aunque fuentes oficiales israelíes hicieron trascender que poco más de 50 estarían vivos, y cosechó una solidaridad mundial para la sociedad y el Estado israelíes. Muy distinto fue lo que sucedió después. Con el apoyo nacional e internacional, Netanyahu, el primer ministro israelí, lanzó la peor ofensiva militar que cualquier territorio palestino ocupado por Israel desde 1967 haya conocido. Bombardeó sin cesar las ciudades más pobladas de Franja de Gaza. Atacó los hospitales colapsados y las escuelas convertidas en improvisados campamentos de desplazados. Y sumó al bloqueo que mantenía desde 2007 un asedio aún mayor que no permite el ingreso de periodistas y redujo a un mínimo inhumano el ingreso de comida, medicamentos y agua potable. Y les leo otro párrafo de la nota. Dice, todo en nombre de destruir a Hamás, un objetivo que los propios israelíes reconocen que no lograron. Lo que sí lograron es matar a casi 55.000 palestinos, herir a más de 126.000, la gran mayoría mujeres y niños, y dejar a más de 14.000 chicos menores de 5 años al borde de morir de hambre en los próximos meses, según cifras de autoridades locales, la ONU y la Iniciativa Global que analiza las crisis alimentarias en el mundo, IPC. Las imágenes de niños palestinos con el cuerpo destruido por las bombas o completamente desnutridos por el férreo bloqueo fueron cambiando la opinión pública global. Se multiplicaron las propuestas masivas en el mundo occidental, como las 300.000 personas que este fin de semana en Roma, y hasta los aliados más cercanos de Israel hoy lo acusan de provocar una hambruna en una diezmada población de 2 millones de personas. En cambio, el apoyo del gobierno argentino se mantiene inquebrantable, indiferente a las denuncias de genocidio y los llamados públicos de limpiar el territorio de palestinos, como dijo el propio Trump y fue celebrado por sus aliados israelíes. Milei va a apoyar un genocidio que implica una limpieza étnica de los que piensan distinto, o los que el actual gobierno de Israel, porque no es Israel todo, hay protestas también fuertes en Israel, la prensa israelí está denunciando esto, pero el gobierno de Israel
quiere hacer una limpieza en Gaza. ¿Qué diferencia hay con Milei, que dice que hay que hacer una limpieza en Argentina, de los que pensamos distinto? De los zurdos, de los que tienen el virus QK12, de los woke, de los comunistas, de todo el que piensa distinto a Milei. Porque Milei compartió en estas horas, en este viaje, el tuit, que lo quiero volver a mostrar, Fer, si lo tenés, donde Agustín Laje, al que entrevistamos hace un rato, dijo: ¿por qué seguimos fingiendo que es posible convivir con los zurdos? No es posible, ellos odian la vida, la libertad y la propiedad, ellos son destrucción, caos y empobrecimiento, no son conciudadanos, son enemigos, es hora de asumirlo. ¿Qué diferencia hay? Después Agustín Laje dijo que no escribió esto, y sí lo escribió, y está ahí, y Milei lo reposteó. Y es el presidente de la Argentina. Dice que no se puede convivir con nosotros, que pensamos distinto. Vamos a seguir pensando distinto, y vamos a seguir diciendo que la persecución judicial es simplemente una política económica para que tomen deuda, deuda, deuda y más deuda, y que tenemos un gobierno violento, autoritario, con comportamientos fascistas y con discurso nazi. Bueno, Beldic, ¿qué pasa con los gremios? Ah, ¿tenemos nota? Bueno.